Hermanos, que Dios les bendiga esta tarde. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de estar nuevamente transmitiendo nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Es que voy a pedirle que me acompañen en oración, por favor, para que podamos comenzar en esta tarde a escudriñar las Escrituras. Oremos, hermano. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, con corazones agradecidos por todo lo que nos has dado, has hecho por nosotros, por todo lo que hemos recibido de ti, Señor, por tu gracia y misericordia, por tu bondad, por todos los beneficios, Señor, que día con día se manifiestan a nuestras vidas, Padre. Y ahora que vamos, Señor, a escuchar tu palabra, yo te ruego que me uses y que pongas palabra en mi boca. Que la palabra, Señor, que vamos a escuchar edifique nuestra fe, edifique nuestras vidas y nos fortalezca, Señor. Necesitamos oír de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a pedirles de que si busca allí en su Biblia, en el libro de los Efesios, libro de los Efesios, en el capítulo 3, vamos a ver vamos a estar estudiando en la palabra según el Espíritu nos guíe, pero enfatizando en lo que es la unidad nuestra, la unidad del cristiano. Dice el capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bueno, primeramente el apóstol Pablo reconoce cuál es su posición para con el Señor. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo expresa metafóricamente su voluntad entregada a Dios, su voluntad, como él mismo lo declara en cierta ocasión, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, o sea, de que yo hago la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, o sea, por esta causa. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Porque los gentiles estaban separados, ajenos a todas las promesas, ajenos a la gracia de Dios. Pero cuando el Señor vino, Él vino a anunciar el Evangelio para salvar a todo aquel que en Él creyese, judíos y gentiles. Y como Él vino a salvar judíos y gentiles, Él vino para dar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo.
no hizo distinción, no hizo acepción de personas, sino que se entregó, dio su vida en la cruz para salvar al judío y al gentil. Así que Pablo ahora está expresándoles, está diciéndoles a los gentiles por qué causa él es prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, porque él ha sido nombrado por el Señor apóstol a los gentiles. Entonces dice en el verso 2, capítulo 3, verso 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, si ya oyeron ustedes, ya escucharon ustedes acerca de la administración, de manejar, de movilizar, de trabajar, de hacer funcionar lo que es la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto es administrar. Administrar la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, imagínense, Pablo viene con sabiduría humana, conoce o es escogido por Dios para ser apóstol a los gentiles, para predicar el evangelio del cual los gentiles estaban ajenos, para dar a conocer la salvación, dar a conocer la gracia, dar a conocer el misterio, como dice aquí mismo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces Pablo les hace ver a los gentiles cuál es la causa por la que él se vuelve o se convierte en un prisionero de Cristo por causa de ellos, para dar o para administrar esa gracia de Dios para con los gentiles. Y imagínense la revelación de Dios a los gentiles, cuando ellos estaban ajenos, cuando ellos no, ni por asomo, ellos miraban aquello imposible, lejos, no había manera. Más sin embargo, el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su amor por el mundo, por la humanidad, en su amor para que todos fueran salvos, en su amor para que ninguno se perdiera, en su amor para que todos alcanzáramos la salvación, como dice la palabra del Señor, que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está esperando que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Está esperando que ya los que lo conocemos, pues nos pongamos a cuenta con Él. Está esperando que los que no le conocen, le conozcan. Está esperando que aquellos que todavía están ajenos vengan a Él. Entonces, ese es el amor de Dios. Eso es el amor misericordioso de Dios para con la humanidad. Por eso entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, una manera incomprensible hasta cierto punto, un misterio glorioso, un misterio que hay que darlo a conocer, un misterio que hay que predicarlo, un misterio que nos mueve el Espíritu Santo a llevar, a dar a conocer este misterio. Entonces, el apóstol Pablo dice de que a él le ha sido dada la administración de la gracia de Dios. Es algo maravilloso, algo sublime, algo grande, algo glorioso de haber sido llamado para la administración de la gracia de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, amados hermanos, imagínense, como herencia hemos recibido el llamado como herencia. Todos somos llamados. No me refiero al llamado apostólico o pastoral o evangelista, no, al llamado que todos tenemos, al llamado de dar a conocer
la administración de la gracia de Dios. Cuando desde el momento cuando usted le habla a alguien acerca de Dios, le habla a alguien acerca de la salvación, le habla a alguien acerca del conocimiento de la palabra, del conocimiento que le ha sido revelado, del conocimiento que como tesoro ha puesto el Señor en manos nuestras para que lo demos a conocer, para que lo anunciemos, para que lo llevemos primeramente para salvación, y luego administrar la gracia. ¿En qué manera se administra la gracia? De la manera como administramos la gracia de Dios es cuando usted, de acuerdo a la palabra de Dios, es dirigido por el Espíritu Santo a una administración de su gracia. ¿Ve? Orar por los enfermos, declarar sanidad en los enfermos, orar, libertar al cautivo, o sea, al oprimido, darle el mensaje de esperanza que está en la palabra del Señor. Entonces, dice el apóstol, y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea que en otras generaciones no se dio a conocer este misterio, el misterio de Cristo, el misterio del Mesías, el misterio del que se hizo hombre para venir a dar su vida en la cruz y pagar por nuestra salvación, pagar por nuestros pecados y nuestras enfermedades, pagar por nuestras rebeliones, pagar por las malcriadezas nuestras. Entonces, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que cuando nosotros medimos, cuando nosotros podemos decir que valoramos o valorizamos lo que es el que se nos haya entregado en nuestras manos este evangelio, en que se nos haya entregado la autoridad para administrar el evangelio de poder, que se nos haya dado a nosotros, se nos haya revelado el conocimiento de este misterio, que se nos haya dado, como está escrito en Primera de Corintios, busquémoslo ahí en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios, déjeme confirmar la escritura, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 9, Primera de Corintios 2:9, en donde dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que son las verdades espirituales, son los misterios de Dios, es la grandeza de su sabiduría. ¿Ve? Es maravilloso, es grande, ¿qué valor podrá tener para nosotros, hermanos? Entonces dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que en la grandeza del Evangelio, lo maravilloso de este Evangelio, lo maravilloso de lo que cuando reconocemos de lo que de lo grande, de lo maravilloso realmente, y nos damos cuenta de que este misterio que se nos ha revelado por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, este misterio del que ahora nosotros podemos administrar esta gracia. Mire, como dice, siguiendo en la escritura de Primera de Corintios, lo cual también, en el versículo 13 dice, lo cual también no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, desde el punto, o más bien desde el momento cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces se nos comienza a revelar el misterio. Entonces, así tal como la luz de la aurora va en aumento, así el conocimiento de Dios en nuestras vidas va en aumento. El Señor se va revelando, y a medida nosotros vamos profundizando en el conocimiento de Él a través de su palabra, vamos profundizando en el conocimiento de Dios a través de esa búsqueda de Dios, mientras nosotros vamos creciendo en este evangelio, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces de esa misma manera se va manifestando en nosotros el Espíritu Santo. De esa misma manera va creciendo, se va manifestando, y así también el Señor, la palabra de Dios lo dice, al que más se le dio, más se le pidió. Así también el Señor va demandando más a medida nosotros vamos creciendo, a medida vamos llenándonos del conocimiento de Dios. Y entonces Él nos va revelando todas estas cosas. Él va revelando la palabra, Él va revelando los misterios gloriosos de Dios, los misterios sublimes, y esto dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aunque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, todo lo que Dios nos revela por el Espíritu, todo lo que Dios nos entrega para su administración, así como el apóstol Pablo, todos los misterios de Dios que se nos encomienda para la administración del Evangelio, para la administración de la palabra, todo esto que el Señor nos lo va dando, nos lo va revelando de una vez. Es decir, que no es nada que usted va a ir a aprender a la escuela, al instituto, que va a ir a aprender aquí o allá. No se trata del estudio literal, sino se trata del conocimiento de Dios. Por eso es que ahí mismo en Primera de Corintios dice, mirad en capítulo 1, versículo 26 de Primera de Corintios, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho, Cristo Jesús, nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en el conocimiento humano, no en la sabiduría humana, no en las capacidades humanas, no en la fama, no en la grandeza humana, sino que porque dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, que no sois muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que no digamos, yo soy grande. No, el grande es el Señor. Él es, según se manifiesta en tu vida. Así, según la administración del conocimiento de su gracia, así también en esa manifestación gloriosa del Señor, así será también la grandeza en cada uno de nosotros, la grandeza de Dios. Entonces, volviendo a Primera de Corintios, Romanos capítulo en Romanos capítulo 1 versículo 16 decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este evangelio que se nos ha sido encomendado, este evangelio del cual Pablo decía que con mucha honra él fue llamado a ser apóstol a los gentiles, esta administración de la gracia de Dios que se la dio a Pablo, así como también a todos aquellos que hemos creído en él, a todos aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de poder administrar la gracia de Dios a otras personas. Entonces, lo glorioso de la administración de su gracia, dando a conocer los misterios de Dios. Cuando se les reveló a los gentiles que eran coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, no por sus capacidades. Entonces, en Efesios 3, versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según opera su poder en mí, según opera su gracia en mí, según opera su conocimiento, según opera su sabiduría en mí. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¡Qué maravilloso! Saber y pensar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, lo que Dios ha puesto en su iglesia, lo que Dios nos ha llamado a ser, administradores de su gracia, administradores de la bendita gracia de Dios, de la maravillosa gracia de Dios, de la grandeza de su gracia. ¿Qué podríamos decir, abarcar en tanto, amados hermanos, lo que es la gracia de Dios? Aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, imagínense, la multiforme sabiduría de Dios, multiforme. O sea, la sabiduría de Dios no tiene una regla, o no tiene reglas. La sabiduría de Dios no tiene, no tiene marcadas leyes, reglas. O sea, la infinita sabiduría de Dios no tiene nada de compararse con la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios, o sea, que es en tantas formas, multiforme, y sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios que se ha dado a conocer por medio de la iglesia. O sea, se da cuenta, hermano, lo grandioso que ha puesto el Señor en nuestras manos, su multiforme gracia, de la que el mundo no conoce porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre espiritual sí, porque lo espiritual lo acomoda a lo espiritual. Por eso, amados hermanos, es que como está escrito ahí también en su palabra, en 1 Corintios 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces decía Pablo en 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato, porque en su multiforme sabiduría, ¿ve? En su multiforme sabiduría no podemos nosotros darle sentido lógico, sentido humano, sentido con preceptos humanos. No podemos. ¿Por qué? Porque lo insensato, lo que no tiene sentido de Dios, es más sabio que los hombres. Entonces, no hay sentido en las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo es eso? De que sin ningún mérito, lo vil del mundo, lo despreciable, lo menospreciado del mundo, lo rechazado del mundo, lo llame Dios para dar a conocer su multiforme gracia. Lo llene de sabiduría Dios al hombre que no estudió, que no se preparó, el hombre que no merecía.
O sea, lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. ¿Cómo es posible que Dios, mire, como creo que la semana pasada veíamos, cuando Pedro y Juan llegan al templo, hacen aquel milagro, ahora los están enjuiciando y dice en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo es que viendo el denuedo de Pedro y de Juan? Es decir, ¿cómo es que Pedro y Juan, siendo hombres sin letras, siendo hombres del vulgo, siendo de lo menospreciado del mundo, siendo de lo vil del mundo, siendo de la, quizás, no me atrevería a decir así, pero quizás de lo que la comunidad no los quería, los despreciaba, los marginaba, gente sin letras, gente del vulgo, gente, pero se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque el que está cerca de Jesús, entonces se llena de la multiforme sabiduría de Dios y es llamado a manifestar lo insensato de Dios. Es llamado, hay cosas, y el hombre natural no las entiende, porque para él son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, continúa diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermano? ¿Por qué es que Pablo no pudo hablarles como a espirituales? Porque no le iban a entender, ya que andaban en la carne. Porque para entender la multiforme gracia de Dios, para ser administrador del misterio de la gracia de Dios, debemos de ser espirituales, de andar en el espíritu, de vivir en el espíritu, de dejar los deseos carnales, de apartarnos del mundo y las cosas que están en el mundo, es decir, de vivir en el espíritu para Dios. ¿Por qué? Porque en la queja del apóstol Pablo se da cuenta, primeramente, mire, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Alguien me dijo a mí en cierta ocasión, pastor, ¿y por qué no ¿y por qué no hay esa unidad pastoral aquí en Tacoma? Los pastores, los de Seattle y Tacoma, y nos unimos. Simplemente no hay unidad pastoral. Le voy a decir por qué, hermano. Usted que se pregunta eso. Porque unos dicen, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Yo soy de tal denominación, yo pertenezco a tal concilio. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Y
y en base a la división de pertenencia de las diferentes organizaciones, entonces existe ese divisionismo. Y como existe ese divisionismo, entonces estos de aquí se creen más santos que estos de aquí, y estos de aquí más espirituales que estos de aquí, y los de allá se creen que solo ellos van a llegar al cielo. Entonces, ¿dónde está la unidad? Por eso dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire, la división dice en el... Veamos, primeramente, hermano, en Romanos capítulo 16, versículo 17, Romanos 16, 17. Primero comienza Pablo y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué derecho tiene el profeta, el pastor, el apóstol de allá a venirle a dar una doctrina diferente al rebaño que Dios ha puesto en manos de un determinado pastor? Cada pastor tiene la responsabilidad de doctrinar, de enseñar, de instruir, de discipular a su rebaño. Eso le corresponde a cada pastor. Entonces, el pastor que anda buscando el seminario, el pastor que anda buscando el discipulado por allá, el que es grande en conocimiento porque ha estudiado, se ha preparado, entonces este pastor está evadiendo su responsabilidad porque no está doctrinando a su rebaño. Entonces, la responsabilidad del pastor es enseñar al rebaño que el Señor ha puesto en sus manos. Ahí mismo en el capítulo 15 de Romanos, versículo 20 dice, y de esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Porque no tengo derecho yo a ir donde ya fue predicado Cristo. No tengo derecho a la enseñanza, a la profecía, a la predicación, donde ya tiene su pastor, ya tiene su pastor quien le instruye. ¿Qué derecho tengo yo? Yo no tengo derecho, no tengo llamado a hacerlo con nadie. A mí me ha llamado el Señor a un rebaño. Y entonces dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por eso decía, mire, en el capítulo 16, versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, habla aquí acerca de a la iglesia de su casa, de su casa. Es lo que tenemos ahora, iglesias en nuestras casas. Entonces,
Pero dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, eso no es divisionismo, apartarse de los que causan divisiones. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire, yo escuchaba un video que recibí y hablaba acerca del llamado a, en cierta forma, a la insurrección civil, porque habla de abrir las iglesias y ya. Pero yo creo que cada pastor tiene la responsabilidad ante Dios de una responsabilidad de saber, de ser prudente en esto, de ser pues cuidadoso, y no solamente así, o sea, de que yo creo que cada uno de nosotros cada pastor tiene esa responsabilidad, cada pastor está trabajando en su rebaño, en su iglesia, para ver de qué manera se va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Y yo, yo creo de que cada uno de nosotros nos ha dado el Señor el libre albedrío para que podamos discernir y saber cuál es el tiempo prudente, cuál es el tiempo que el Señor así lo permita. Pero bueno, la iglesia del Señor debe de estar unida. Debemos de mantenernos unidos, aunque físicamente estemos desunidos, pero debemos de estar unidos en el vínculo de la paz, unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Tenemos que mantener esa unidad, aunque, como dije, físicamente estemos separados, pero mantener la unidad, guardando esa unidad. Entonces, Efesios capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un
mismo parecer, en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando nuestro Señor Jesucristo oró allá en el monte, ya antes de su partida, antes de ser entregado, dice que su oración fue la última oración que él hizo intercediendo por la humanidad, intercediendo por todos. Y él dijo: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que estemos perfectamente unidos, para que sean, dice, perfectos en unidad. Esto de perfecto no es impecable, sino que la perfección en unidad es la integridad en unidad. Que estemos unidos en todo, en una misma mente, en un mismo sentir, un mismo pensar, en un mismo acuerdo, que no hayan divisiones, que no hayan contiendas, sino que sean, dice, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, que para lograr, para conseguir esa unidad perfecta en el Espíritu, debemos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo, llenos del amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amados hermanos, mantengamos esa unidad en el Espíritu. Cuando se abra la iglesia, ya no vamos a estar físicamente unidos, como cuando el último día que estuvimos todos juntos unidos en la iglesia. Cuando se abra la iglesia, se habla de grupos de 50 o menos de 50. Ya no vamos a poder tener la bendición del saludo, del abrazo, de darnos las manos. Ya no vamos a poder, se nos han dado todas estas reglas. Se habla de que vamos a tener que usar mascarillas, de que uno de los peligros más fuertes del contagio es donde se canta por donde se eleva la voz. Así es que todas estas cosas, vamos a estar dando información sobre todo esto. Estamos viendo, esperando oír la voz del Espíritu Santo que nos diga cómo, cuándo, de qué manera vamos a hacer. Pero vamos a estar atentos, esperando, hermanos, ese día. Yo no puedo comprometerme a decir tal fecha a este momento. Dios dirá. Así es que vamos a estar esperando. Pero mantengamos, hermanos, esa unidad en el Espíritu, mantengámonos unidos en el Espíritu, tratemos la manera de
Ah, busquemos más al Señor, busquemos a través de su palabra, y a los que están en la cadena de oración, aunque no cumpla ya con la hora que tenía al principio, pero des tiempo de oración, haga su tiempo, ore por favor, hermano. Sigamos orando, no solo por las peticiones que ponemos a diario, sino que también por todos los anteriores. Ore por todas las necesidades. Tenemos muchas necesidades por las que orar. Entonces, vamos a interceder, a orar, y también vamos a fortalecernos, a leer la palabra en ese tiempo de oración. Busque a través de la palabra llenarse del conocimiento, de la sabiduría y de la gracia de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta el día jueves, nuevamente a las 7:30. Dios me los bendiga.